Buenos días, chicos. Hoy día vamos a trabajar el tema número 27, unidades químicas de masa. En este tema tiene por propósito utilizar las unidades químicas para determinar la masa y la cantidad de entidades como átomos, moléculas, iones existentes en una muestra de sustancia. Es importante que al finalizar esta sesión de aprendizaje debemos de lograr el propósito. Ahora vamos a conocer las unidades químicas de masa. Son formas de expresar las relaciones existentes entre las masas de las situaciones, en las cantidades de sus partículas estructurales como átomos, iones o moléculas. Tenemos la unidad de masa atómica, que se representa por una U minúscula. Es la unidad patrón con la que se compara la masa absoluta de un átomo y equivale a un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Tenemos como fórmula el número de átomos de carbono, que es 12 gramos. Entonces tendríamos que trabajar con 12 gramos por un átomo, todo ello equivalente a 12 por 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Haciendo nuestra operación matemática, cancelamos gramos por gramos, que todo ello nos va dando como resultado 6.02 por 10 a la 23 átomos. Ahora vamos a conocer la masa atómica promedio. Por teoría es un promedio ponderado que se obtiene en relación a las masas isotópicas o en relación a los números de masa de los isótopos de un elemento teniendo en cuenta sus sustancias relativas. Tanto en la masa atómica promedio debemos de trabajar con la siguiente masa atómica. Se va a dar A al porcentaje, masa por atómica de A más B porcentaje, masa atómica de B, todo ello sobre 100. Tenemos aquí un ejemplo en la cual podemos darnos cuenta. El isótopo del elemento químico cloro, su número de masa es 35 y su número de átomo es 17. Entonces tenemos el número de masa 35. La masa isotópica o su unidad de masa atómica es 34.969. Hallando al porcentaje de abundancia tenemos 75,77%. Entonces, para trabajar su masa atómica del elemento químico cloro es igual a 34.969 por el porcentaje de abundancia, que vendría a ser 75,77, más la masa isotópica del elemento químico, que viene a ser 36.996 por el porcentaje de abundancia de 24,23%, todo sobre 100. Haciendo la operación matemática, hallamos su masa atómica del elemento químico cloro, que viene a ser 35.453 unidades de masa atómica. Esto significa, chicos, que un átomo de cloro tiene una masa en promedio de 35.453 unidades de masa atómica. Entonces, jóvenes, ahora vamos a conocer la masa o peso molecular. Es la masa relativa de una molécula o de una unidad, fórmula y resulta de la sumatoria de las masas atómicas de los átomos,
que la constituyen se utiliza para compuestos covalentes y compuestos iónicos. Entonces, trabajamos con la siguiente fórmula. El número es igual a la masa sobre el peso molecular. Ahora vamos a conocer el mol. Es una unidad de cantidad y se define como la cantidad de sustancias que contiene la misma cantidad de partículas, átomos, iones, moléculas, como los átomos que están contenidas en 13 gramos de carbono. Por ejemplo, para hallar o calcular el número de moles debemos de utilizar la siguiente fórmula. Tenemos el número de mol que es igual al masa por gramo, todo esto sobre el peso molecular gramo por mol. Por ejemplo, calcula cuántos moles de dióxido de carbono habrá en 100 gramos de dicha sustancia. Su peso molecular del dióxido de carbono es igual a un átomo de carbono por 12 gramos de mol, más 2 átomos de oxígeno por 16 gramos por mol, que todo ello es igual a 44 gramos sobre mol. Entonces, haciendo nuestra operación matemática y reemplazando en la fórmula, tenemos 100 gramos sobre 44 gramos por mol. Todo ello nos resulta 2,27 moles de dióxido de carbono. Ahora vamos a conocer el número de Avogadro. Es una constante química que nos indica la cantidad de unidades elementales o estructurales que se encuentran en un mol de cualquier especie. Por ejemplo, nosotros tenemos 1 a la 12 carbonos de átomo por 12.00 gramos. Todo ello sobre 12.0 unidad de masa atómica sobre el número de Avogadro. Entonces, para ello tenemos que cancelar el número de átomos y como resultado nos da 1.66 por 10 a la menos 24 gramos, todo esto sobre 1 unidad de masa atómica, donde ya tenemos el valor 1 unidad de masa atómica es igual a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos, o también un gramo es igual a 6.022 por 10 a la 23 unidades de masa atómica. Si nosotros conocemos la masa molar en gramos por mol, también tenemos el número de Avogadro, que vendría a ser partículas por mol. Bien, chicos, agradeciéndoles vuestra atención, nos vemos el próximo monitoreo. Gracias.